La segunda singularidad de Zenón Pereira es una historia de vida de una familia que lleva a las competencias automovilísticas en la sangre. Los Bucci, padre e hijo, fueron mecánicos, pilotos, constructores de autos. Y Pablo, el bisnieto, ha cerrado el círculo. Hizo un museo en el pueblo y puso todas las criaturas mecánicas que corrieron y construyeron los Bucci a lo largo de 100 años de historia. Y tal vez haya una tercera singularidad en Zenón Pereira, ahora que lo veo, por lo menos para los hinchas de Boca. Porque de aquí salió un joven que con los años se convertiría, y por 21 años, en el presidente del Club de la Ribera, Alberto J. Armando. Pero vamos paso a paso. El Museo Bucci es una rareza. Está lleno de autos. Allí se respira aire de copas, de trofeos, de banderas a cuadros. Un recorrido que empieza con un auto de principios del siglo XX y termina con uno del siglo XXI. Este es el Hudson. Hudson. Primero, la flor de lis, que se encuentra en muchos de los autos de domingo, la flor de lis, que es la flor de Florencia, que después se la lleva Luis a Francia. Parece un símbolo, sí, de familiar ya. Mirá qué motorcito, ¿eh? Este es el Hudson. Es el Hudson Super Six. Con este era el que ganaba carreras y muchísimas, ¿no? Con uno igual que este. Uno igual que este, que tiene el nombre de Bestium, que en piamontés es bestia feroz. Y el auto presidencial americano se llama La Bestia también. Ah, tiene razón, sí. Y es cierto, se llama La Bestia, el auto que trajo a Buenos Aires por lo menos Barack Obama. Sí. El primer héroe, el que empezó con esta saga familiar, fue Domingo Bucci, hijo de italianos inmigrantes, obviamente, como uno podrá imaginar. Y Domingo, a la edad muy temprana, reparaba cosas en el pueblo. En Zenón Pereira, él reparaba acá, en este pueblo. Reparaba una bicicleta, reparaba lo que le trajeran a arreglar, y a veces no le traían nada. Entonces salía con una bicicleta y una corneta a tocar a la tarde para... ¿Cómo a tocar? Sí, a tocar la corneta, y entonces se decía, tu hijo, ¿cómo mal está ahí? Bueno, tráiganle trabajo. Entonces le traían trabajo y él estaba contento. Bueno, esos fueron sus primeros comienzos, de muy chiquito. Ya tenía una pasión por los fierros, por arreglar, por construir. Pero recién empezaban los autos, ¿de qué año estamos hablando? Y el primer auto el que corre es en 1919, el avión lo hace en 1913. Pero él, de estar con la bicicleta, después termina en Italia. Sí, en Italia porque él veía volar algún avión por la zona y decidió que él tenía que volar, que él tenía que volar también, y le apasionó y se puso esa meta y fue fiel a su meta, entonces a su sueño. Viajó a Italia de esta forma. ¿Pero y cuántos años tenía? 16. El esqueleto del avión cuelga del techo y al pie uno de sus motores. Domingo se ve que era temerario y audaz. Pero bueno, fue a la escuela de aviación y se empezó a enrolar como mecánico, ayudante de mecánico y bueno, hacer la diaria. Después tuvo la oportunidad de subirse a un avión y probarlo. Uno de sus instructores y amigo en Europa fue el célebre Roland Garros, que nos recuerda la gran cancha de tenis de París, obviamente, pero fue un piloto héroe de guerra francés. Se hizo piloto, volvió a la Argentina, en Argentina 1913. Pensar que había aviones en 1913 era raro, y que estaban en un pueblo tan distante de la capital era todavía más raro. Sí, esto era el campo prácticamente. Sí, y se encontró con un carpintero, empezó a trabajar con esas ideas y entre los dos lograron construir un avión que volara. Tenía 20 años y ya era un sobreviviente. Tuvo 2 accidentes en los que salvó su vida de milagro. Y la idea de ellos era
hacer vuelos de acrobacia para recaudar fondos. Ah, exhibiciones aéreas. Exhibiciones aéreas. Entonces empezaron a hacerlas, pero claro, la gente también se dio cuenta que de afuera podía ver tan bien como de adentro, entonces no pagaban la exhibición y fracasaron con el intento. Y después hicieron vuelos de un punto a otro a llevar un pasajero. Mi bisabuela vivía en un pueblo acá cerquita, Esmeralda. Entonces él pasaba con su avión y le hacía caídas de ala para tratar de... Para conquistarla. De conquistarla. Sí, un cortejo. Un cortejo. Y bueno, resultó a medias, porque le dijo que si seguía con eso no iba a tener gran suerte. Porque era peligroso. Sí, entonces le dice que no vuele más. Y bueno, él dejó de volar y toda esa pasión a los autos. Con asombrosa puntualidad, largaron. Si alguien sabía acerca del arte de ganar carreras, pues ese era Domingo Bucci. Un elegido, un hombre que gracias a su capacidad para la mecánica tuvo una carrera deportiva llena de gloria. Corrió 64, ganó 58, ganó las 500 millas de Rafaela, en Esperanza, y venían de todas partes del mundo a estos pueblitos a correr. ¿De todas partes del mundo? Sí, venía gente de Europa, gente de Estados Unidos. Argentina era uno de esos lugares en los cuales el automovilismo se daba cita. Era un movimiento importante. Estamos hablando de los años 30. Menos, estamos hablando de los años 20. Se podría decir que Domingo fue el primer héroe entre los pilotos argentinos. Su fama de gran domador de caminos de tierra iba de radio en radio. Se agigantaba en esos circuitos improvisados, donde la gente todavía hablaba en un idioma cocoliche, fruto de la inmigración que por esos años no paraba de llegar. Lo gracioso es que terminó haciendo su auto y el auto de otros competidores. Ah, mirá vos. No es que solamente construía y diseñaba sus propios autos y los corría, sino ¿Él que le preparaba a los rivales también? También a algunos rivales les preparaba los autos. Pero estaban las suspicacias dando vueltas, claro, y no faltó el comedido que boqueó, que habló de más. Y uno le hace el chiste de que, claro, ¿cómo no iba a ganar siempre él si él atendía los dos autos? Él construía los dos autos. Entonces ese día se ofusca y dice, no, mira, mañana vamos al taller, te llevas el otro auto, y así fue, corres con mi auto. Entonces salieron los dos a la pista con los autos cambiados y, bueno, le sacó una vuelta. Entonces le dice, siempre te di el que andaba más fuerte. Domingo Bucci murió, amigos, en su ley, corriendo en una precaria pista de tierra en Arrecifes, en 1933. Largó último y empezó el sorpaso y llega, creo que a estar tercero o cuarto, y se encuentra con un rezagado que tenía el auto cruzado en un costado de la pista. La tierra era un talco seco y finito que se levantaba y quedaba en suspenso al sol del verano. Entonces no llega a distinguir la silueta de este auto y lo embiste. Y ahí a la semana muere. La muerte de Domingo fue importante. Era una persona de clase baja que era muy respetada por las clases altas, con los Garza Gonzuel, Macoco. Era una persona que por sus conocimientos y sus valores deportivos era muy respetada, pero movilizaba a toda esa masa que iba a las rutas a ver las carreras y que tenían a ese ídolo popular en aquella estima, ¿no? Entonces cuando muere, el cortejo fue de Santa Fe hasta Chacarita, tardaron 2 días en llegar, adelante iban los autos de carrera, salía la gente a la ruta, llegan a Chacarita, duró 3 días, y los historiadores... ¿Todo los funerales? Sí, los historiadores lo comparan con el entierro de Gardel y el de Irigoyen, que en la década del 30 fue de los más importantes. O sea que fue
en el automovilismo fue un primer ídolo argentino, seguro. Sí, e inclusive las estaciones de servicio cruzan sus mangueras y ponen un cartel que dice: automovilista, recógete en luto, Bucci ha muerto. Y no se vende combustible, creo que en todo el país. Domingo Bucci tuvo 2 hijos, Roland y Clemar. Clemar siguió la tradición del padre y se convirtió en el primer piloto argentino en competir en la Fórmula 1, nada menos. ¿Qué? ¿No había sido Fangio? No, mirá vos, aunque esto prácticamente se desconoce. Fue en 1947. Deportivamente, desde ya, fue el primer piloto en ir a correr a Europa en Grand Prix. ¿Antes que Fangio? Fue antes que Fangio, de hecho él estaba corriendo en Europa cuando van desde Argentina, se arma una delegación oficial y lo van a acompañar Puopolo, Gálvez y Fangio. Un Fangio que ya mostraba lo que iba a hacer, pero que todavía no lo había hecho. Y de hecho, cuando vuelven de correr, en aquel entonces Perón era el presidente, compra un auto para el Automóvil Club, un Maserati, que en realidad la idea era que lo corra Clemar, y Clemar lo cede para que lo corra Fangio. ¿Por qué? Porque Fangio tenía más condiciones. Así empezó la carrera de Fangio después en Europa. Clemar, Bucci, Fangio y Oscar Gálvez se reúnen con Juan Perón, que era presidente. De allí, donde Bucci llevaba por antigüedad la voz cantante de los pilotos, se forma el equipo argentino con los colores internacionales de nuestro país en automovilismo, que siempre fueron el azul, el amarillo y el blanco. Y gracias a su consejo, el gobierno de Perón decide acompañar el desarrollo del automovilismo deportivo y construye una pista de carreras, el Autódromo 17 de Octubre. Clemar Bucci fue además un imaginativo diseñador y constructor de autos deportivos, y el Museo Bucci, donde estamos ahora, es un ejemplo. Allí hay réplicas de las famosas flechas de plata de Mercedes-Benz. Estas son las flechas de plata, ¿cómo es esto? Existen 2 tipos de periodismo: los que quieren que pienses como ellos y los que quieren que pienses. Los que entienden que la intención es informar. ¿Cómo es esto? Clemar tenía una fascinación por la marca Mercedes, entonces construye unas recreaciones de los flechas de plata que corrieron Fangio, Philip Moss, Lance, y los hace en aluminio con motores Mercedes de 6 cilindros, los originales llevaban un 8 cilindros. Y con los años... ¿Y esto los hizo él, Clemar? No, tuvo distintos carroceros y chapistas y mecánicos. El último, Daniel Rabasa, que era un artesano fantástico. Bueno, fue concretando uno tras otro con los años y volvió a encarar nuevamente, después de esta tarea de los autos que reconstituía, vuelve a soñar con construir un superdeportivo. Entonces... acá está el tablero de dibujo. Empieza a hacer unos dibujos, esa línea sirve al equipo de diseñadores a tomar parámetros de por dónde y... Clemar quiso hacer este auto. Clemar quiso hacer ese auto. A los 87 años soñó con volver a encarar el proyecto de un superdeportivo. Pero esto parece de un chico de 20 o un señor de 30. Participaron muchos chicos, es decir, un equipo de 4 diseñadores, pero el corazón de este auto lo tenía una persona de 87 años. Está también el Dogo argentino de 1970, con ese nombre de perro feroz. Un diseño audaz y futurista con las puertas tipo alas de gaviota. Pero el Museo Bucci tiene un auto que fue el último que Clemar diseñó. Están los dibujos
del auto que soñó y que alcanzó a construir solo en parte. Su nieto, Pablo, terminó de hacerlo realidad. Y es el Bucci Super Special. Tu tío abuelo hizo este auto, lo diseñó ¿a qué edad? 87 años, sueña con construir un superdeportivo. Y Con 87 años. ¿Cómo puede ser eso? era un hombre de 90 con un corazón de 40. Y una pasión que no sabía de edades, no sabía de dificultades, se ponía a soñar y a trabajar para concretar. Che, le falta la manija para abrir la puerta, por eso quería... Esto se abre electrónicamente. Apretás un botón del llavero y levanta una puerta o la otra. Un momento. Sin batería. No, porque yo digo, bueno, te robaron esos sí los, ¿cómo se llama? Los espejitos, ¿no? No, el concepto era plantear que con estas cámaras y estas pantallas a los lados de los relojes, el piloto no tenía que ver hacia los lados y sacar la vista del camino. Entonces, cuando uno plantea que un auto va a andar arriba de los 300 kilómetros por hora, sería impensado que pierda los segundos que uno tarda en ir hacia los lados. O sea, esto es una filmadora para atrás. Exactamente. Y él lo ve acá. Lo ve ahí. Entonces no tiene que girar mucho la cabeza. Tiene que estar concentrado en la pista. Y yo pensé que te habían robado los espejitos. Y acá está el motor que te digo, como que asusta, ¿no? Son 12 cilindros, 600 caballos. Mamadera, 12 cilindros. ¿Cuánto la tropilla de cuánto? 600 caballos. Pablo Bucci presentó el auto del abuelo en el Salón del Automóvil en 2013 en Buenos Aires con gran suceso. Después de esto, le rondó la idea de hacer un museo con la historia familiar para mostrar los autos de la escudería y sobre todo para homenajear a la última creación de Clemar, el superdeportivo que el hombre imaginó y empezó a construir a los 87 años de edad. Y entonces le pareció que para lucirlo el pueblo de Zenón Pereira era el lugar más indicado. Tengo el pueblo porque unos meses antes vine por casualidad a este pueblo que conocía por las historias familiares de mis abuelos que me reiteraban los años felices que tenían de chicos. Pensá que esos chicos fueron huérfanos a los 13 años porque el padre se mata en el 33, pero tenían esos recuerdos de este pueblo, donde nacieron, por otra parte. Bueno, y vengo a este pueblo y conozco a una gente maravillosa, y Sergio Toledo, Adriana Gieco, y nos empezamos a comprometer con que, bueno, cuando termine el auto, cuando lo presente en el salón, lo iba a traer al pueblo. Entonces me ayudan a traer el pueblo el auto, lo presentamos y me doy cuenta que, claro, los chicos que habían venido a ver este superdeportivo que semanas antes estaba en el Salón del Automóvil, les comenté que tenían que soñar como Clemar, como Roland, y ser fieles a sus propios sueños, conforme pasen los años, no olvidarlos más allá de los problemas de la vida. Me emociono, y me emocioné ese momento, y me di cuenta que esta parte frívola que tiene un superdeportivo, ahora tenía otra misión, que era generar cosas positivas, es decir, ser una herramienta de la providencia, si se quiere, para ayudar a que un pueblo tenga un desarrollo turístico, que esos pueblitos donde nació el automovilismo hace tantos años vuelvan a ser visitados por los coleccionistas. Pablo Bucci encontró manos tendidas en Santa Fe para ayudar en Zenón Pereira a que el museo se hiciera realidad. Finalmente, la historia familiar puede ser un recurso turístico. El pueblo tiene un origen masón, tiene una arquitectura masónica muy importante, muy vistosa, es un pueblo muy prolijo, pero claro, no tiene la gracia
de ser Bariloche y tener esas montañas, Sí, claro. o de ser Mar del Plata y tener ese mar. Sí. Y bueno, hay que buscar la variante y buscar qué se puede hacer con lo que uno tiene. Nosotros tenemos esto, que es una historia que compartimos y que acá tiene su fruto, digamos, acá está viva. Y se fueron sumando, entonces seguramente unos más lentamente que otros, como todo. Y este museo hubo que hacer montones de cosas, levantar los pisos, y había gente que venía voluntariamente a colaborar, había que pintar. Hay chicos que vienen acá los fines de semana a acompañar a la gente al paseo, a la recorrida en el museo. Claro, son guías, ¿no? Sí, y son voluntarios y bueno, ponen su granito de arena también. Así se empieza. Ese granito lo puso cada uno de los que intervino para que la historia se mantenga viva, honrando a los héroes del Pago Chico. Es como, amigos, se construye la tradición.